Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en un webinar más de CPI Asociados. Aquí en CIA nos encanta poder estar cerca de ustedes, poder estar platicando de temas de actualidad. Y qué mejor tema que actualidad y qué mejor persona con la que vamos a contar el día de hoy para platicar de un tema que realmente ha tenido ya una relevancia tremenda. No es nuevo, ¿eh? Es un tema que ya viene de atrás, es un tema que cada vez se escucha más fuerte y es un tema que hoy las empresas tienen que estar sabiendo cuándo se utiliza estos famosos estudios de precios de transferencia, ¿no? Entonces, creemos nosotros aquí en CIA que era muy importante poder platicar con ustedes acerca de estas características, de estos requisitos, cumplimientos y riesgos de lo que tiene lo que es el precio de transferencia. Es por ello que nos atrevimos a invitar a don Gerardo Alfaro, un experto en el tema total de precios de transferencia, además que pertenece también a CPI los Contadores como aliado, como socio. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos por su participación. Igual de Martín, gracias Martín también por siempre estarnos apoyando en toda esta cuestión de los precios de transferencia. Y bueno, pues la idea un poco es que ellos como expertos, Gerardo y Martín, que después con las dudas, nos puedan aclarar a nosotros y nos puedan decir todas estas situaciones de lo que hoy estamos hablando de precios de transferencia. Suena, es que es una operación internacional. Yo no hago operaciones internacionales, solamente nacionales. No, todo hoy ya en día, mucho tipo de operaciones ya se tienen que ver también con precios de transferencia. A veces tenemos hasta situaciones de enajenación de acciones, reestructura de empresas, y entra un estudio de precios de transferencia que ya nos va a explicar Gerardo, el especialista en el tema, qué es exactamente toda esta parte de precios de transferencia. Y bueno, pues déjale dar la bienvenida a Gerardo para este nuevo webinar de estudio de precios de transferencia, requisitos, cumplimiento y riesgos. Gerardo, José Gerardo Alfaro Osorio es contador público certificado con una destacada trayectoria en ámbito fiscal, académico y empresarial. Es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y ha complementado su formación con estudios de posgrados en instituciones como el ITAM, perdón, IPADE y Harvard, especializándose en temas como precios de transferencia, impuestos internacionales y derecho tributario. Actualmente, don Gerardo es socio de Alfaro Osorio Consultores SC, aliado también de CPS Los Contadores y cuenta con una amplia experiencia como asesor y comisario en empresas nacionales e internacionales. Ha sido presidente en diversas comisiones en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el Colegio de Contadores Públicos de México, destacando su liderazgo en temas de fiscalidad e investigación. Es coautor de obras especializadas como Los precios de transferencia en Iberoamérica. Fue publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el 2025 y el de costo fiscal de la enajenación de acciones. En el ámbito académico se desempeña como catedrático en la UNAM y otras instituciones participando en programas de especialización en impuestos y precios de transferencia. Además, ha contribuido como juez y síndico del contribuyente, así como espacios de difusión fiscal en medios de comunicación. Fuera del ámbito fiscal, que es un gran amigo, un gran deportista, un gran triatlonista, maratonista. Fuera del ámbito profesional, es fundador y presidente de Athletes OMS Sports AC, una asociación dedicada a apoyar la formación de atletas. Es un apasionado del deporte y ha participado en competencias de Ironman, Ironman 70.3, maratones, combinado su disciplina académica con un firme compromiso social y deportivo. Gracias, Jerry, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por participar y podernos ilustrar en este tema de lo que es precios de transferencia. Te dejo el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Bienvenido, mi querido Gerardo. Gracias, Luis. Gracias por la invitación, hacía también. Eh, se oye mucho, pero no es mucho, la verdad, don Luis. Te lo agradezco por esta presentación. Bueno, pues para empezar, el día de hoy vamos a hablar de qué son los precios de transferencia y Luis estaba dando una introducción sobre el tipo de transacciones y las transacciones que se dan ahorita. Y yo siempre hago la siguiente pregunta es, si alguno de ustedes su hermano o hermana le pide prestado 1 millón de pesos, ¿le vas a cobrar intereses? ¿Sí o no? Probablemente, esa respuesta no me la digan, esa se la van a quedar, pero probablemente digan, no, no le voy a cobrar.
Oye, pero si llego yo, Gerardo Alfaro, y le digo a José Antonio, préstame 1 millón de pesos. Vamos a decir, bueno, pues a ver cómo anda la tasa de interés, qué garantía me vas a dar y vamos a ver si tienes la capacidad para pagarme. ¿Y por qué conmigo sí y con la familia no? Ese es el principio de los precios de transferencia. Como trates al tercero, trates a la familia. O sea, tendrás que cobrarle intereses y tendrás que pedirle una garantía y tendrás que ver sus flujos de efectivo para ver si le presto 1 millón de pesos a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, a quien sea. Así funciona, porque todo tiene una consecuencia fiscal. O sea, un beneficio te va a llevar a un beneficio fiscal y por beneficio puede ser tanto sea una menor acumulación como una mayor deducción o una deducción que no procede. Entonces, viéndolo desde ese ámbito, ese es el grado de importancia que tienen los precios de transferencia. Entonces, eso hay que subirlo a las compañías, a transacciones nacionales y a transacciones internacionales. Ahorita hay todo un tema con los aranceles a nivel global, o más bien para entrar a los Estados Unidos. Y el arancel, pues sí está rompiendo con el tema de precios de transferencia porque es a dónde transfiero la utilidad. Si los productos a Estados Unidos que entran de Europa traen un arancel nuevo del 25, o si los chinos traen un arancel del 50, pues ¿qué hacen los corporativos? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de ganar? ¿Voy a ganar lo mismo, pero voy a vender menos? O de plano no hago nada y espero que el mercado norteamericano reaccione y cuando vea cómo está reaccionando veo qué medidas tomo, pero seguro voy a tomar una medida de dirección de utilidades. Seguro, o sea, no hay más, porque los Estados Unidos se está cerrando. Entonces, a ese nivel es la importancia, sumamente importante. Ahora, si también a nivel nacional el pago de una renta, y no voy a decir que sea una transacción ni simple ni sencilla, el pago de una renta a una compañía barrotera que tiene 3, 4 bodegas en la central de abastos y el dueño o los dueños son personas físicas que son socios de la barrotera, que factura más de 2.000, 3.000 millones de pesos, y las rentas de esas bodegas son de 20.000 pesos, pues creo que ahí hay un beneficio. Entonces, el estudio de precios de transferencia lo que va a hacer es, oye, no debes de pagar 20, vas a tener que pagar el valor de mercado que debe ser primero para que lo puedas deducir, ¿no? Y para que al fisco le des lo que le toque, porque lo que va a acumular el arrendador va a tener que pagar lo que no había pagado. Entonces, y el que paga, pues va a poder deducir sin tener ningún problema. Entonces, partamos de ahí para ver qué son los precios de transferencia. No permitir compartir. Aquí está. Entonces, pues nos vamos al tema de qué son los precios de transferencia. O son los valores que se fijan en las operaciones comerciales entre empresas que están vinculadas o que forman parte del mismo grupo empresarial. Por vinculación, entendamos lo que dice la ley aduanera también. Y la ley aduanera habla de familia, habla de empleados, habla de participaciones de socios. Y el martes en la comisión de precios de transferencia platicábamos y decíamos, oigan, pues creo que se está yendo a otra cosa, porque ¿por qué me ligas a la ley aduanera cuando, pues, ¿por qué no me lo pones todo en la ley de impuesto a la renta? Lo que debe ser, quiénes entran y su afectación, pero me mandas a una definición de vinculación a la ley aduanera. Eso lo vamos a resolver en un foro que tendremos entre la definición de precios y de partes relacionadas. Hoy no sabe
hasta dónde va a llegar, hasta dónde quiere decir, quiénes son los vinculados, quiénes forman parte del mismo grupo empresarial, o sea, y me refiero del mismo grupo empresarial, no lo que se ve. O sea, el tema son los que no se ven, que son indirectos, que hay muchos. Por eso luego los grupos son enormes, a pesar de que los directivos no sepan quiénes lo forman. Como una empresa matriz, sus filiales, y estos precios se aplican en el intercambio de bienes, incluyendo intangibles y servicios entre partes relacionadas. Ahorita vamos a ver cuáles son los, las transacciones. Si por favor, me ayudas y pones el primer video, por favor. Ok, bueno, hay dos videos. No que sea en el segundo para que no nos coma el tiempo, pero finalmente la OCDE y la ONU definen lo que son los precios de transferencia y son las transacciones, este, son las transacciones que se dan entre partes relacionadas, ¿no? En pocas palabras, son todo ese tipo de transacciones y hay que medir el valor de mercado. O sea, nuestro trabajo de los asesores de precios de transferencia es determinar cuál es el valor de mercado, el principio de arm's length. Sobre ese principio se basa todo lo que son precios de transferencia, sobre ese valor justo de mercado. Voy a compartir otra vez, más que pueda compartir mi pantalla. Ah, muy bien. Ah, no sé por qué, no, ahora no me deja compartir. Ahí está.
tenemos en el fundamento legal, ¿no? Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones o se presume que las transacciones entre residentes en México y sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes son entre partes relacionadas en que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan con... Porque me está diciendo que todas las transacciones que yo haga, a pesar de que las haga a valor de mercado, con empresas de mi grupo que están ubicadas en paraísos fiscales, así llamados, o sea, ya está presumiendo que están fuera fuera, que el precio es fuera de mercado, precios de transferencia. Eso no te exenta de que la transacción pudiera tener una retención hasta del 40% por tener una transacción de pago hacia algún paraíso fiscal. Y el siguiente, y el siguiente párrafo nos dice que para la interpretación de lo dispuesto en este capítulo, serán aplicables las guías sobre precios de transferencia. ¿Por qué son importantes las guías? Porque la ley de impuestos sobre la renta nada más nos dice, o sea, nada más nos dice qué son partes relacionadas, cuáles son las transacciones a analizar y te da 4 o 5 palabras por cada operación. Y la ley te dice qué métodos, pero no te dice ni cómo aplicar los métodos, no te dice este, qué vas a considerar para ver qué es una empresa comparable, qué no es comparable, un análisis de transacciones financieras. La ley no te lo va a decir. Entonces nos vamos a las guías. Por ejemplo, tenemos un caso donde nos dice que se va a hacer una serie de transacciones entre partes relacionadas donde una le vende a la otra y la otra le va a dar un arrendamiento, ¿no? O sea, una especie de leaseback. Y esas transacciones entran en el capítulo de reestructura. ¿Y quién me define la reestructura? Me lo define las guías. Y si es una reestructura, pues va a tener una consecuencia en la ley de impuesto sobre la renta. Ojo, esas reestructuras pueden llegar a esquemas reportables, operaciones relevantes. O sea, tiene una serie de consecuencias. Por eso es muy importante las guías. Las guías no son, o sea, no es un documento, un instrumento que yo me pueda saltar de ninguna manera. Así como la NIF. La NIF es la base de la contabilidad y tiene que estar registrado en contabilidad. Si no está registrado en contabilidad, evidentemente no se analiza. Entonces, entrando al 179, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando participas de manera indirecta en la administración. ¿Qué es la administración? Pues depende de cada compañía que considere o qué niveles considere como administración, hasta dónde llegue la administración, ¿no? Pueden tener 3 niveles, 4 niveles. O si tienes el control de la otra, de una empresa sobre la otra o una persona física sobre la otra, como dice la NIF, probablemente la persona que tenga el control sobre una empresa en la cual estén teniendo algún tipo de transacción pudiera decidir en cuándo da un dividendo. A pesar de que tenemos reglas para eso, pues no necesita hacer una convocatoria a la asamblea y lo determina esa persona. Entonces esa persona tiene el control. Y el capital, pues ya sabe que es, mientras yo tenga acciones de la otra, oye, pero cuenta que si tengo el 1%, el 2%, o sea, afecta de la misma manera tener el 1 que tener el 99%. Pues hoy por hoy sí, porque hoy por hoy no hay quien nos diga hasta dónde. No tener el 1% y aunque yo tenga transacciones entre las empresas y no tenga ningún poder sobre la otra, se está presumiendo
ya que son relacionadas y que vas a tener una injerencia. Entonces, digamos que esas son las sencillas, porque las más complicadas es cuando se van a la parte indirecta y ahí es donde, pues no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Así como les decía hace ratito, si hay familiares en compañías, están como socios en las compañías, pues simplemente tener hasta tercer, cuarto nivel, pues ya eres parte relacionada, ¿ok? Entonces, esto es muy, 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 muy importante porque lo que sigue te dice, cuando una persona o grupo de personas participe directo o indirectamente en la administración, control o capital de dichas, ¿no? Entonces, primero te dice cuando una participa y luego cuando un grupo de personas participa. Entonces, se abre muchísimo. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues los sujetos obligados son personas morales con partes relacionadas residentes en el extranjero, personas morales con partes relacionadas residentes en México, personas físicas del régimen de actividades empresariales y profesionales, ojo, personas físicas con partes relacionadas nacionales y extranjeras de todos los demás regímenes, ¿ok? Porque en el título 5 se encuentra. Y ahí te está diciendo en el título 5 también te está diciendo que las partes relacionadas dentro del título se dan tienen que estar a valor de mercado. ¿Qué obligación tengo? Pues mi obligación es a residentes en el extranjero, ¿no? Que es el título 5 con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, debes determinar que tus ingresos, ganancias, utilidades y en su caso, deducciones que deriven de la celebración de operaciones con partes relacionadas tienen que ser a valor de mercado. Ese es específico para el título 5. Y en el título 5 entran personas morales y personas físicas. O sea que ya de entrada me está diciendo que todo lo que provenga de fuente de riqueza de México, de aquí hacia allá, todo tiene que estar a valor de mercado, entre partes relacionadas, evidentemente. Y gran parte de las transacciones que se hacen entre partes relacionadas, pues son con extranjeros, ¿no? Ahora, dentro de las obligaciones del artículo 76, porque en el artículo 76 vienen las obligaciones de las personas morales. Y en la 76 fracción 9 me dice que debo documentar. Tengo que documentar esas transacciones. ¿Cómo lo documento? Documentar es hacer el estudio de precios de transferencia. Y lo debo de documentar con demostrando que el monto de sus ingresos y deducciones son a valor de mercado. Los precios, montos de contraprestaciones, márgenes de utilidad. Los precios es cuando tú analizas o tienes una transacción donde lo que estás vendiendo es el precio, estás vendiendo una mercancía a otra persona, y lo que analizas es el precio. Cuando tengo oportunidad de analizar únicamente el precio. Y eso es un estudio que se facilita siempre y cuando yo le venda a otras indirectas, lo mismo, a otros que no tienen que ser partes relacionadas. En esos casos importan los precios. Oye, el monto de la contraprestación, pues la contraprestación puede darse cuando yo pago un servicio, cuando yo pago un arrendamiento, o sea, son contraprestaciones. También pago un servicio, es una contraprestación, ¿ok? Digamos que es conceptualmente. Y los márgenes de utilidad es cuando yo analizo unas transacciones o un grupo de transacciones y por la característica de estas, yo tengo que ver qué margen de utilidad me está dejando. Si no está subsidiado por otra serie de transacciones que yo estoy teniendo. Entonces necesito saber que la transacción con mi parte relacionada tenga un margen de utilidad de valor de mercado. Entonces,
Esta fracción es obtener y conservar documentación comprobatoria que debe contener nombre, denominación social, domicilio y residencia fiscal de la parte relacionada, información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos. Y esto de las funciones, activos y riesgos es la base del análisis funcional. El análisis funcional nos va a permitir conocer la empresa, conocer cómo lleva a cabo sus transacciones, cuáles son sus funciones, porque entre más trabajo, más gano, ¿no? O sea, si yo voy, recojo la mercancía en mi camión, la traslado a mi bodega y en mi bodega hay gente que va a caracterizarla, decir, esta mercancía es A, esta mercancía es B, esta mercancía es C, esta es D, y además la vuelvo a meter a otros camiones para repartirla o distribuirla a clientes, pues yo tengo bastantes funciones. Pues eso quiere decir que si yo tengo tantas funciones, pues debo de ganar más. En cambio, si yo nada más lo único que hago es, oye, a ver, te voy a comprar una tonelada de X, por favor la mandas al puerto de Veracruz y en el puerto de Veracruz van a ir y la van a recoger. Yo nomás lo comercializo y me voy a llevar un fee por eso. Entonces, no tengo tantas funciones como en la distribución. Si utilizo activos, pues ya hablábamos de si tengo camiones, si tengo bodegas, este, computadoras, ¿no? La oficina, dependiendo de mis actividades, barcos, etcétera. Bueno, si yo tengo activos, pues yo necesito por lo menos una tasa de retorno de esos activos. Y si tengo varios, bueno, pues debo tener una tasa mayor. ¿Y cuáles son los riesgos que asumo? Pues los riesgos que asumo al realizar mis funciones y cuando utilizo mis activos, ¿no? Probablemente yo tenga un gran riesgo porque yo asumo un riesgo de tipo de cambio o porque yo tengo un riesgo porque tengo una plantilla de personal de 100 o de 50, 100 y se me pueden ir a la huelga o se pueden lastimar, les puede pasar, entonces yo estoy corriendo un riesgo. Eso quiere decir que yo en mi transacción con mi parte relacionada corro un mayor riesgo, por lo tanto yo tengo que ganar más, ¿ok? Debo tener información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus montos por cada parte relacionada y tipo de operación. Entonces, yo tengo que tener, el análisis lo tengo que hacer por cada una de las transacciones con cada una de las partes relacionadas. Y aquí me está diciendo, oye, tienes que darme información y documentar cada una, sus montos, o sea, de cuánto fue la transacción, la llevaste con la parte relacionada A, B, C, el tipo de operación, cómo la llevaste a cabo, para que eso te dé datos y elementos de comparabilidad, porque si no, es muy difícil hacerlas comparables. Y en el inciso D tenemos el método, ya el método que vamos a aplicar del artículo 180, donde ahí viene el detalle de la aplicación de los ajustes. O sea, ya viene la característica de la operación. O sea, del resultado de A, B, C, yo voy a ver cuál va a ser mi metodología, si va a ser precio comparable, si va a ser reventa, si va a ser costo adicionado, si van a ser los repartos de utilidades o los profit splits o el margen transaccional de utilidad de operación. Dependiendo de esto, yo voy a, digamos que voy a elegir el método más adecuado. Aquí no existe la selección del mejor método como existe en otros países, que probablemente hace que sea más fácil la elección del método y se acabó sin tener que justificar por qué sí o por qué los demás no, por qué descalifico a los demás. Ya cuando voy al mejor método, ahí queda. Entonces, ese es el inciso de esta fracción 9. ¿Quiénes no van a presentar, quiénes no van a hacer estudio de precios de transferencia? Son todas las personas con actividad empresarial cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hayan pasado de 13 millones cuando es actividad empresarial y 3 millones en la prestación de servicios. Estas cantidades
no se han actualizado en los últimos, por lo menos, 5 años. Si no, me iría hasta 10 años, ¿no? O sea, no se actualizan. Son como la deducción de los coches. No se actualizan, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Tu coche sigue, puedes deducir 200,000 pesos o 250 y ya, y ahí muere. Oye, pero ese coche ya tiene años, así, 10 años. No, pues ya. Es igual esto. No hay manera, ni, ¿por qué no lo actualizan? No lo sé. Gran, gran misterio, ¿no? Porque perversamente voy a decir, porque cada vez hay más compañías que alcanzan esos montos y pues obviamente hay más clientes para el SAT de precios de transferencia. Ahora, continuando con el artículo 76, en sus obligaciones, la fracción 10 te dice que debes de presentar la información de las operaciones que celebraron con partes relacionadas residentes en el extranjero y residentes en México. ¿Por qué no le pusimos residentes en México? Porque luego ya sabemos quién copia nuestros materiales. Entonces ahí va la trampa. ¿Ok? Entonces, esta declaración se presenta el 15 de mayo. No la cambiaron de fecha, sí. Tengo que detallar todas las transacciones que hice, sí, con quién las hice, cuál fue el método, el monto, etcétera, por cada uno. Y hay que presentarla. Si no la presentas, tienes un problema de deducción porque en las deducciones te señala que es obligatorio presentar todas las declaraciones informativas para poder hacer la deducción. Si me dicen, oye, para transacciones nacionales, pues probablemente yo pienso que no lo es, pero más vale que lo haga porque es más fácil que lo haga a irme a un problema y a una multa y estarlo discutiendo. Y ahorita, ya si vieron con las modificaciones a la ley de amparo, pues ya para qué te metes en problemas, ¿no? O sea, ya la vas a tener perdida, así perdida, ¿no? La ley de amparo, pues ya, nomás se quedó el nombre de amparo porque ya, fuera de eso, ya no nos va a servir de mucho. La fracción 12 te dice que las operaciones, ¿no? Con partes relacionadas, ¿no? Deberás determinar por parte de las personas morales los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Y ven que la fracción 9 nada más decía los ingresos y las deducciones. Cuando habla de ingresos y deducciones, habla de todo el global de ingresos que yo haya tenido de mi parte relacionada. Pero ya en la fracción 12 ya me dice, nada más quiero los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Perfecto, ¿no? Donde me demuestres precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de utilidad, transacción como se hubiera hecho entre partes independientes y aplicar los métodos del 180. Ahora, hay que demostrar como se hubiera hecho entre partes independientes y esa demostración es parte de nuestro trabajo y viene a ser un trabajo, en mi opinión, muy subjetivo, porque nosotros utilizamos una serie de criterios y probablemente esos criterios no le gusten al SAT, que es muy común. Para que tú coincidas con el SAT, solamente que lleves un cheque. Si no, no vas a coincidir, ¿no? Entonces, haces el trabajo con una serie de criterios y parámetros para demostrar que los ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas se llevaron a cabo a, a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, esas son las obligaciones de precios de transferencia dentro del artículo 76. Como yo les decía, ahora se homologan las fechas para la declaración informativa de partes relacionadas, 15 de mayo, inclusive junto con el dictamen fiscal, y a su vez también tenemos la obligación de otra declaración informativa. Y esta declaración informativa del artículo 76A son las declaraciones que provienen del Plan BEPS. Dentro de las 15 acciones, en la acción 13, pues vienen esta serie de declaraciones informativas que se llama local, maestra y el country by country. ¿Ok? Y menciona la autoridad y mencionan desde la OCDE que nada más estas declaraciones son informativas para medir el nivel de
riesgos de las compañías. Eso dice, pero pues, no conocen a los mexicanos, ¿no? No conocen a la autoridad mexicana que nomás dice, eso dice, pero no lo hace, ¿no? ¿No? Por ejemplo, o sea, para que vean que son hechos, ¿eh? No es de mentira. Con un presidente que tuvimos ahí, que creo que se llamaba el señor Peña Nieto, el príncipe Peña Nieto, nos hizo eh, nos invitó a traer el dinero en el extranjero sin que dijeras de dónde ni de nada por un 8%, 2 años en México, tú lo invertías, ¿no? Tuvimos ese estímulo, lo que antes era timbre fiscal, bueno, lo tuvimos. No te voy a auditar, no, te juro que no te voy a hacer nada. ¿Y qué nos pasó, Luis? Pácatelas. A ver, venme a decir de dónde, que cómo, que por qué proviene. Así es. O sea, ese es el problema, ¿no? Que te dice, pero no hace. Ahorita tenemos otra invitación, ¿no? Que viene en la propuesta de ingresos donde te puedes traer la lana al 15%, ¿no? Y una invitación similar, ¿no? Pues ahora quiero ver quién lo va a hacer, ¿no? Pues creo que los únicos que lo van a poder hacer es la gente que vive ahí en una avenida del Congreso de la Unión, porque fuera de eso no veo quién se vaya a aventar ese tiro, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no la presentes, sino la vas a presentar. Eso no quiere decir que no la vayan a utilizar, ¿vale? Ahora, tenemos operaciones sujetas a análisis. ¿Y cuáles son operaciones que se van a analizar? La manufactura de bienes, la distribución de bienes, la comercialización de esos bienes, los servicios diversos, ¿no? Y es que por servicios es una cantidad enorme y es hasta donde llegue la imaginación de las compañías o de los contribuyentes, ¿no? Porque ponen servicios, pues servicios, normalmente hacen servicios de logística y servicios administrativos y servicios de back office y servicios de... Aquí la cosa es, si yo presto un servicio, explico de qué se trata. Tengo que explicarlo y probarlo, ¿no? Aquí en varios reuniones que tenemos y participamos en varios chats de la Coparmex y todo el mundo dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es el absurdo o a dónde llega el absurdo que tengo que filmar lo que estoy haciendo para yo demostrarlo? O sea, es increíble. Y ven que ahora le están dando facultades a la autoridad para cuando te llegue a revisar, también llega con video y te van a filmar y te van a grabar. Entonces, hoy la situación es así. Ya no se pregunten, ¿por qué lo tengo que hacer? Pues porque es una manera de armar tu defensa. Entonces, todo eso que dicen que le pagan al extranjero, pues digamos que ármenlo de la mejor manera posible, exageren en todo y eso les va a ayudar a evitarse un problema. Las, los financiamientos, ¿no? Los pagos de intereses, el otorgamiento del uso o goce de bienes, las transferencias de bienes intangibles, ¿no? La enajenación de intangibles, la enajenación pues si yo vendo probablemente una marca o un know-how, ¿no? ¿Qué beneficios me está dando? Si yo pago evidentemente regalías, ¿qué beneficios me está dando? Porque ese es el uso o goce de bienes intangibles, la compra o venta de bienes, la enajenación de acciones, etcétera. O sea, son las transacciones que hoy se analizan. Todas estas hay que tenerlas muy bien ubicadas y segmentadas en la contabilidad. O sea, si tú tienes todas estas transacciones con tus partes relacionadas, segméntalas en la contabilidad porque es una obligación. Las tiene que ver la autoridad que vienen por aparte en tu contabilidad. ¿Por qué? Porque así vas a ver si la estás dando a valor de mercado o no. Como yo les decía anteriormente, pues cada una de las características en la ley te pone esto, o sea, te presenta que si es financiamiento, pues entre otras cosas analiza el principal, ¿no? El monto, el plazo, qué garantías, si me puede pagar o no me puede pagar y evidentemente la tasa de interés. Pero ¿quién me va a explicar cómo? Las guías. Con las guías voy a soportar esto. Inclusive hay un libro nada más emitido por la OCDE, no por la OCDE, por la Universidad de Viena, y que nada más te explica
las transacciones de financiamiento. Los servicios, ¿no? La naturaleza del servicio, si la gente tiene la experiencia, el conocimiento técnico. Oye, pero participaron 100 en crear un software o una pues me vas a dar el CV de cada uno y me vas a decir qué puesto tiene y y qué conocimiento tiene y por qué lo contrataste, si sabe, si no sabe, etcétera. El arrendamiento y enajenación de bienes, ¿cuál es la característica del bien? La calidad del bien, o sea, si tiene buen mantenimiento, si no lo tiene, la disponibilidad del bien. Oye, pues los derechos de explotación de intangibles, la patente, la marca, el nombre comercial, si transfiere o no transfiere tecnología, la duración del contrato. ¿Qué beneficio me da tener un nombre como McDonald's a tener hamburguesería Doña Chonita? ¿Qué beneficio me da uno y qué me da el otro? ¿No? O sea, inclusive es conocida o no es conocida. Y en la enajenación de acciones, pues tengo que saber el valor presente, sus flujos de efectivo, no proyectados, el capital contable, el grado de protección, la última cotización bursátil, entre otras. Y eso quiere decir que debo tener una contabilidad así, mire, perfecta, para poderlo yo determinar. Si no, esto no funciona. ¿Qué características de esas transacciones o de las tengo yo que analizar? Pues ya les había comentado las funciones o actividades, los activos utilizados y los riesgos. ¿Cuáles son los términos contractuales? Oye, pues me vas a pagar, la contraprestación me la pagas al momento que yo presto el servicio, me la pagas. O como los grupos musicales o los cantantes que cuando van al foro GNP y llegan, pues antes de subirse al escenario tú ya le diste el 50% porque así dice el término, o sea, así dice el contrato y cuando acaban tiene que estar depositado el otro 50%. Así funciona. Entonces, en una compañía y en una transacción, tiene que venir especificado todos los términos contractuales. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Dónde lo voy a llevar a cabo el servicio? ¿O dónde lo voy a comprar? ¿O dónde me lo van a poner? ¿Qué características tiene? O sea, todo. Tuvimos una experiencia la semana pasada en la oficina que nos pidieron un contrato y nos dijeron, oye, ¿me puedes mandar un machote de contrato? O sea, no hay machotes, no existen los machotes. O sea, olvídense de eso, ¿eh? En serio, si ustedes piensan, pues me bajo uno ahí, le pregunto a ChatGPT que me... Se tiene que hacer por cada una de las operaciones con sus características y evidentemente con un clausulado específico. Y eso no te lo va a hacer ChatGPT, eso te lo va a hacer un abogado. Y vas a tener que pagar, sí voy a pagar, pero si mi operación lo vale, pues no importa, hago el contrato, porque además tiene que tener fecha cierta, porque eso se necesita en México. ¿No? Oye, ¿cómo le hago ya las transacciones que ya hice para atrás? Por lo menos tienes contrato, pues hay que buscar la fecha cierta. ¿Cuáles son las circunstancias económicas en esto que estoy, en el momento que lo estoy haciendo? Pues la circunstancia económica, ¿qué está sucediendo en el mundo? Pues ahorita hay una guerra, ¿no? O tratan de parar una guerra, la tasa de interés la bajaron en los Estados Unidos, por lo tanto, los créditos deben de bajar los intereses, en México bajaron las tasas, etcétera. Eso cuenta, porque es costo de oportunidad las transacciones de precio de transferencia. ¿Cuál es mi estrategia de negocio? ¿Cómo voy a entrar? Voy a entrar con un precio muy bajo, subsidiado, así como los chinos que venden el BYD subsidiado por el gobierno, entonces llegan a precios sumamente bajos, ¿no? La permanencia en el mercado, la ampliación, etcétera. Entonces, con esto yo les diría, esta es la documentación, el análisis funcional, las operaciones con partes relacionadas nacionales y extranjeras, los métodos. Hay una prelación de métodos donde tengo que empezar por el precio comparable. ¿Cuál es la información financiera que tengo? Porque además yo nada más analizo si el estudio de transferencias del 2024, yo nada más voy a comparar información financiera de 2024, única y exclusivamente. Antes nos íbamos a más ejercicios, por lo menos a tres, para conocer los ciclos de las compañías, ¿no? Y bueno, pues hoy el fisco no quiere, dice que no. Tenemos que usar el rango intercuartil porque tú, de tu rango de precios, de
toda la lista de precios que te dé, pues tengo que utilizar una metodología estadística para determinar cuál es mi rango intercuartil, mi percentil 25, ¿se acuerdan de ese? El 75 y mi mediana, ¿no? Para que todo lo que esté dentro de estos dos rangos se encuentren a valor de mercado. Tiene que ser en español. No, no me sirve el estudio de precios de transferencia de mi parte relacionada que está en el extranjero. Ah, tradúcelo y es. No sirve, ¿eh? De una vez se los digo. Tienes que hacer uno aquí en México. La realización del estudio, como aquí dice, sin traducciones, ¿no? Aquí en México. Y la fecha de presentación a solicitud de la autoridad. O sea, tú lo haces, llenas tu DIM 9, en su caso la local, el master file, y guardas tu estudio. En la local se va una copia del estudio, pero si tú no tienes obligación de presentar local file, pues tú guardas tu estudio. Y el fisco tiene la libertad de solicitarte. Entonces, la comparabilidad debe evaluarse tanto en la operación controlada como en las potencialmente comparables. ¿Qué es la comparabilidad? Para yo comparar mi transacción, pues parto de mi estado financiero y de mi estado financiero, dependiendo de la actividad o de la transacción que esté analizando, pues tendría que hacer un análisis de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y activos fijos, si es que tengo activos fijos. Y a partir de ahí, yo voy a hacer ajustes de todo lo que yo estoy buscando en bases de datos y de esas bases de datos que yo ya haya filtrado de mi resultado, yo voy a compararlas con la de México. O sea, voy a traer la información de bases de datos hacia la mexicana, con las características que ya nos dieron, para eso es el análisis funcional. Y de eso yo haré mi evaluación de mis comparables. Pudiera yo tener comparables internos donde yo haga la misma transacción con mi parte relacionada que con terceros, independientes. Si es así, no necesito ir a ninguna base. Siempre va a ser preferible el uso de comparables internos. Si no, tendré que ir a bases de datos. Entonces, dentro de este desarrollo de la búsqueda, pues yo tengo distintos enfoques como el aditivo o el deductivo, en la manera en que voy filtrando y voy buscando mi información. Y debe permitir que la búsqueda se replique de manera objetiva, transparente, sistemática y verificable. Esta es la clave del SAT. El SAT lo que hace es replicar lo que tú hiciste o lo que nosotros hicimos. Tú le das todos los parámetros y le tiene que salir lo mismo. Casualmente no le sale lo mismo, pero eso, así funciona la auditoría. O sea, a partir de ahí ya empieza los dimes y diretes y por qué utilizaste este método y por qué utilizaste este otro, por qué, cómo está en la contabilidad, pero tiene que replicar. Eso es con lo que inicia la auditoría, con una replicación. Pues puedes usar bases de datos o puedes usar la forma o el formulario 10K, ¿no? Que es un informe anual de divulgación comercial que está en Internet de todas las empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información se publica para todos los inversionistas. Y ahí tú puedes ver los ingresos, los cambios en la administración, las áreas de competencia, las operaciones que están llevando ahorita, los planes futuros, etcétera. La base de datos lo único que hace es acomodarte toda esta información sin tener que hacer una búsqueda general. En la base de datos vas a la SIC y te va a dar un grupo de compañías. En el 10K está, digamos que está todo ahí y tú le buscas one by one, ¿ok? De ahí que pues uno paga la base de datos. La OCDE te dice que pues debes de determinar el ejercicio bajo análisis, un análisis de la industria, la competencia que hay entre la industria, las competencias o la competencia que tienen las compañías, proveedores, clientes. Tienes que entender la operación sujeta a análisis, ¿no? Que es el análisis funcional, cómo seleccionas la parte analizada, el método más apropiado, los factores de comparabilidad. Tienes que revisar si tienes comparables internos potenciales o no, cuáles son tus fuentes de información disponibles, ¿no? Hablemos de comparables externos, su confiabilidad. Tienes que seleccionar el método el más adecuado
identificar comparables potenciales, desarrollas el ajuste de comparabilidad pertinente, la interpretación, porque además de todo tienes que interpretar el resultado, ¿no? Y determinarás una contraprestación a valor de mercado, en su caso, o un ajuste, cuantas fuera. Y aquí nomás les dejo que el análisis de comparabilidad, de manera general, ¿no? El análisis funcional, funciones, es cada una de las partes, ¿no? Más realizo, más gano, más riesgo, más gano, más activos, más inversión, más gano. Los riesgos que asumo, los activos. Ya vimos análisis contractual. El análisis económico es la aplicación de los métodos. ¿Cuáles son algunos inconvenientes? Pues que tengas poca información transaccional. Inclusive tu cliente luego te da muy poquita información. Entonces uno tiene que andar investigando la transacción. Hoy hay compañías que venden una serie de sustancias que son poco comunes en el mundo. Entonces hay que buscar, hay que hacer una gran investigación, muchas horas de trabajo. Tratas de estandarizar alguna serie de criterios cuantitativos y cualitativos en la compañía. Estandarizar con todos es sumamente difícil porque cada una de las compañías tiene sus características. Y hay que flexibilizar los criterios de selección para adicionar observaciones a la muestra, ¿no? Tienes que tener una serie de criterios no cerrados, ser flexibles para ver si la selección me sirve o no me sirve. Como yo les mencionaba, ¿cuáles son los métodos? Tengo dividido en dos grupos, los tradicionales transaccionales de acuerdo a la OCDE y los métodos transaccionales de utilidad. Los tradicionales es el método precio comparable no controlado, o CUP por su sigla en inglés, precio de reventa y el método del costo adicional. Esos son los que prefiere la OCDE y prefiere la autoridad y prefieren todos. Y luego tenemos los transaccionales de utilidad, que son método de partición de utilidades, el residual de partición de utilidades cuando interviene un intangible muy importante o un superintangible, y los métodos de márgenes transaccionales de utilidad de operación que hoy por hoy son comúnmente utilizados y profundamente odiados por el SAT. Entonces, hasta para utilizar ese método hay que tenerlo sumamente justificado, ¿eh? Bien, bien justificado. Y en las técnicas de análisis, ¿no? De la transacción, pues tenemos, por ejemplo, tenemos bajo el grupo de transacciones, ¿no? Donde la transacción controlada bajo análisis es comparada con una o más comparables independientes, pues tengo que evaluar los precios unitarios o los márgenes brutos en el caso de una reventa o un costo adicionado. La reventa es compro y vendo y en el costo adicionado es lo compro, le meto mano, lo transformo y lo vendo, entonces hay un costo adicionado, le estás adicionando ahí un beneficio o le estás adicionando algo a ese producto para después venderlo. O una tasa de regalía, ¿no? También. Entonces, para determinar si es comparable, pues tienes que comparar la propiedad transferida, cuáles fueron las condiciones económicas y de mercado, los términos contractuales y de negocios, igual, funciones, activos y riesgos. ¿Intervino algún intangible o no intervino el intangible? ¿No? Entonces, en estos tradicionales, métodos tradicionales, pues las técnicas de análisis donde la rentabilidad de la empresa es comparada con la rentabilidad de empresas comparables no controladas. Si la rentabilidad de la empresa controlada es similar, estás dentro del principio de arm's length. Entonces, aquí analizas márgenes de rentabilidad basados en utilidades de operación. Y eso también lo utilizas cuando no tienes información completa. O sea, te mandan información, no te dan todo lo que necesitas y el cliente ya está ya lo tienes, ya, pues, ah, digamos que es el método de bombero y con ese lo sacas y es el del margen de rentabilidad basado en la utilidad de operación. Tristemente, así como se los digo, así pasa. No es lo ideal, nunca. Pero acuérdense, nosotros los que hacemos el estudio de precio de transferencia, somos como el espejo de la empresa. Lo que tú me das, como tú me lo das, yo te lo presento. O sea, yo te estoy diciendo lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo.
Si está mal, si no salió el método como nosotros queríamos porque no tienes información, no te gusta el resultado, es el resultado de tu empresa, no es el mío. Yo soy tu espejo. Yo te analizo y yo te lo presento. ¿A que no les gusta? Sí, sí, no, no les gusta, ¿no? Así que transaccionales contra tradicionales, pues ya les mencioné que los métodos tradicionales transaccionales los prefiere la OCDE, ¿no? Sobre los de utilidad. Ahora, el análisis de precios debe ser por transacción, o sea, por operación y no global, porque hubo muchos años que se hizo global. O sea, tomabas todas las operaciones, ¿no? Y entonces, como tomabas todas, pues lo hacías global. Y no, nos dijeron, es por transacción. Cuando tú analizas el tradicional transaccional, tienes mejores resultados y la OCDE pues los considera como métodos, ¿no? Los de utilidad, ya como los de último recurso. Ahí les dejo en la presentación el tipo de bien transferido y los métodos, ¿no? O sea, es, no es que sea ley, ¿no? O sea, no es ley. Es un criterio que nosotros tenemos de, oye, pues vas a transferir propiedad tangible, pues puedes empezar por el CUP, el precio comparable, y luego te das el de reventa, el costo de, oye, es un intangible, pues utilizas el CUP también, o luego te vas al transaccionar de márgenes de utilidad de operación. O sea, solamente es un criterio, ¿no? No, no lo consideren como ley y porque así tienen que ser todos. Dentro de mis obligaciones, anexo DIMP, ¿no? Se debió de haber presentado la declaración el 15 de mayo del 2025. Si algunos de ustedes no lo hicieron, no hicieron estudio de precios de transferencia, pues acérquense a CIA y díganle, oye, no hice mi estudio del 2024, ¿lo hago? Nosotros te diríamos si hay que hacerlo. No presentaste tu declaración DIM, pues dependiendo de tu circunstancia, de lo que estés haciendo y de las transacciones, evaluamos si presentas o no la DIM, pero el estudio sí lo debes de tener. Y hoy, como están las auditorías, por lo menos 5 años atrás lo debes de tener, porque si te agarran atrás, no te van a soltar. Acuérdense, el SAT publicó este porcentaje de auditorías en precios de transferencia que es 300% exitoso para el SAT porque nadie estaba metido ni nadie le daba importancia al estudio de precios de transferencia, ¿no? Lo que hoy está pasando PLD, así fue en precios de transferencia, hasta que llegó el SAT y ahora sí se puso a hacer auditorías de precios de transferencia, así como ahora está empezando con las de PLD. Tengan cuidado, no se confíen. O si van a ser 2026, pues es el momento ahorita para analizar las transacciones previo al cierre del ejercicio, ¿no? Que visualicen cómo están sus transacciones, porque cuando cierra, ajustar hacia atrás, olvídenlo, ¿no? Ya no se puede, o el CFDI ya no se puede, tendrás que hacer ajustes fiscales antes del anual, antes del 31 de marzo. Entonces, ¿para qué te metes en tantos problemas entre enero y febrero? Mejor hay que anticiparse. Ya les dije cuáles son las excepciones. Entonces, 13 millones en 2024 actividades empresariales, 3 millones en servicios. Personas físicas igual, con actividad empresarial, hasta 13 millones. Y en la regla 392 y en la regla 3918 te dice, oye, si tú no tienes los ingresos, pues tampoco vas a presentar la DIM, porque sucedió que había antes, tenías el problema de que no tengo los ingresos, pero no me exentabas de la obligación de presentar las informativas, entonces daba lo mismo y tenía que presentar la informativa. Hoy en la regla te dice, no la presentes, ¿no? Evidentemente, excepto los refipres. Aquí les dejo nada más cumplimientos para temas de ISIF, ¿no? En la ISIF, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Quiénes son los obligados? ¿No? Sale 1,016,759 millones si tuviste acumulados en el 2023. Si consolidaban empresas de la administración pública como CFE o Pemex. Si eres un establecimiento permanente, un residente del extranjero, sin contar el ingreso,
O sea, simplemente por serlo ya caes. Operaciones con residencia en el extranjero, y aquí hay una regla miscelánea que te habla, creo que la transacción tiene que ser arriba de 100 millones. Y partes relacionadas de sujetos obligados a presentar dictamen fiscal. Entonces, si tu parte relacionada rebasó los 1.300 millones y está obligada a presentar CIPRED, tú estás obligada, pues hay CIF, y estás obligada a presentar estudio de precios de transferencia, aunque no hayas rebasado los 13 millones. Aquí sí te están mandando simplemente por ser relacionado. Ahí vienen las excepciones. Como yo les decía, en el dictamen, ¿no? Ingresos superiores a 1.885 millones en 2023. O que cotices en la bolsa, todas las relacionadas tienen que presentar estudio de precios de transferencia e ISIF. Y para el Local Five, aplican las fracciones uno, 2, 3, 4 y 6. La de transacciones con residentes en extranjero, esa está fuera para tener la obligación de presentar declaración informativa de Local File. Tenemos el Master File, la declaración de precios de transferencia del Master File, y aquí la condición es que tengan operaciones con su parte relacionada ubicada en el extranjero. Esa es la condición. Y en este caso tendré que presentar la declaración hasta el 31 de diciembre del año que va corriendo, ¿no? En este año, en este caso sería el 2025. Por mi parte, va a salir, me pasé 7 minutos. Es todo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan, pues le dedicamos unos minutos con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Gerardo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Creo que los ejemplos que estuviste dando, todo el tema, cómo lo fuiste llevando, pues deja claro de las obligaciones que tenemos que cumplir, ¿no? Y yo creo que es un punto bien importante el que acabas de mencionar y hoy en día también en CIA y yo creo que todos los colegas estamos preocupados porque hoy las auditorías, hoy no tenemos una reforma fiscal. No va a haber reforma fiscal, hay algunos cambios, pero sí hay una reforma jurídica. Y esa reforma jurídica ha sido mortal, ¿no? Desde la reforma de cambio de jueces y ahora con la ley de amparo. Entonces, eso da, la verdad, una inseguridad jurídica tremenda a todos los contribuyentes, porque pues, hoy vamos a tener que estar alegando con el fisco a través o tener los papeles preparados con el fisco para poder demostrar nuestras deducciones y poder demostrar nuestra estricta indispensabilidad del gasto, déjame llamarlo, y toda esta parte de la materialidad. No nos va a servir de mucho que irnos a un juicio. Perdón que lo digan, ¿no? Pero estamos perdidos. Ahí el tema va a ser negociar, no quiero llamar la palabra negociar, pero sí estar directamente apalabrados con la autoridad, ver con la autoridad que tengamos lo que tú decías al principio, toda tu información, de, que es de fotos, los contratos, la fecha cierta, todo con lo que nosotros podamos demostrarle a la autoridad sin que entremos a un juicio de nuestra materialidad del gasto, ¿no? De nuestra estricta indispensabilidad del gasto y por qué estamos pagando el precio y por qué estamos pagando el otro. La base, los contratos, la base de la fecha cierta. Creo que es un tema que tocas y que hoy en día se vuelve de vital importancia. Si nosotros como empresas, nosotros como consultores, asesores, no ayudamos a que nuestras empresas tengan un buen compliance, una buena preparación, pues creo que el tema, mañana van a llegar créditos fiscales, tú los conoces, tú y yo conocemos créditos fiscales impagables, ¿no? Créditos fiscales más allá de la generación del ingreso de 1 o 2 años. Dices, bueno, pues, ¿de dónde lo pago, no? O sea, no hay manera. Pero creo que es importante el cumplimiento y que la gente realmente vea que esas operaciones también se tienen que cumplir, ¿no? Se vuelve todo un tema. Creo que no veo preguntas, no sé si alguien quisiera hacer algo, pero bueno, desde el punto de vista que me quedó muy, muy, muy claro, Gerardo, muy bien explicado, muy bien llevado. Les haremos llegar el material a todos los que están aquí con nosotros en el webinar.
les haremos llegar por correo electrónico el material. Y pues como siempre, quedamos a sus órdenes, el especialista Gerardo Alfaro en el tema de precios de transferencia junto con Martín Rivera, y aquí también directamente en CIA, con un servidor, y los podemos atender, les podemos ir viendo todos esos temas que tenemos que empezar preparando. No sé si quisiera cerrar con algo más, mi estimado Gerardo. Sí, 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 claro. Bien lo dices. Ahora nos hemos topado con circunstancias más complicadas. El hecho de que México pertenezca a la OCDE también hace que esto se vuelva más estricto, porque hoy con los acuerdos que existen a nivel mundial, ¿no? Con el acuerdo multilateral, donde también tienes una serie de características en las transacciones internacionales para precios de transferencia, suma, ¿no? El hecho de, tú dijiste bien, materialidad y además la razón de negocio, que uno diría, pues yo no soy auditor, ¿no? Pero si tú no verifica que se cumpla con todo eso, pues yo estoy poniendo en riesgo al contribuyente o al cliente, ¿no? O sea, todo esto hay que cuidarlo y hay que hacerle preguntas. Y lo que nos pasa es que el cliente no quiere responder porque cree o nos cree como enemigos o nos cree que somos, o sea, no nos ve como luego su aliado, ¿no? Son pocos los que te ven como su aliado. Y unos, en la medida en que tengas más información y puedas justificar las transacciones, ¿no? De su esencia, va a ser más fácil, va a Exacto. ser mucho más fácil. ¿No? Entonces, pues hay que invitar a todos los clientes, decirle, oye, no somos tus enemigos, somos todo lo contrario, venimos aquí a apoyarte y a ver de qué manera sacamos adelante lo que ya hiciste, bien o mal, ya lo hiciste, ¿no? Ya la regaste, bueno, pues ahora ¿cómo le hacemos? Afortunadamente hay otros que sí se están anticipando, ¿no? O sea, sí hay clientes Ujú. que sí están previniendo ¿no? Son lo menos, los menos, pero ya lo están haciendo. Mira, de cero a 10 o a 15 o a 20 ya es algo muy bueno, ¿no? Entonces, pues por mi parte, Correcto. yo no me queda más que agradecerte, Luis, por la invitación y muchas gracias a todos y pues nos No, veremos en pues el siguiente. claro que sí, Gerardo, te agradecemos muchísimo, 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 muy claro todo. Y bueno, ya saben todos ustedes que quedamos aquí a sus órdenes. Aquí en el CIA estamos siempre listos para poder estarlos atendiendo con todas sus dudas, con todas sus consultas. Como verán, tenemos siempre especialistas en cada uno de los temas de primer nivel, por lo cual nos sentimos muy seguros de poderlos acompañar siempre en las mejores decisiones. Y bueno, pues no me queda más decirles que muchísimas gracias, que tengan un excelente jueves. Próximamente un bonito fin de semana y recuerden que en sí la tranquilidad de tu negocio está en nuestras manos. Muchas gracias, que tengan bonito día. Muchas gracias.